Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Tenga usted su Biblia abierta ahí para que vaya entendiendo el flujo de pensamiento del que escribió el Salmo y las explicaciones que vamos dando. ¿Sí? Oremos. Señor, ruego en este día que nos bendiga. Señor, sabemos con certeza que sin su bendición no podemos ir a ningún lado. Anhelamos, Padre de Gloria, que su Espíritu use su palabra y hable a cada una de nuestras vidas y la aplique para saber cómo manejarnos en las situaciones en las que este salmo describe. Anhelamos, Señor, agradarlo en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Queremos realmente dar fruto en cada área. Y no solamente en las que nos sentimos cómodos, sino que todas nuestras vidas glorifiquen su nombre. Su palabra pueda ser predicada con poder, con claridad y con sencillez. Que sea su Espíritu Santo hablando y aplicándole a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si hay una situación, ¿no?, que realmente creo que nos angustia a todos, o a la mayoría, podría decir, de los que estamos acá, es ese sentimiento de injusticia. Cuando... ¿Lo podemos apagar este? Se me vuela toda la Biblia. Gracias. Es ese sentimiento de injusticia cuando están diciendo cosas de uno que no son ciertas, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir. Están diciendo que uno dijo algo o que hizo algo que en realidad no hizo. Y si uno si es honesto, ¿no?, y es sincero, sabe que no es perfecto, que no siempre hace todas las cosas bien. Pero bueno, uno está bien seguro que en eso, al menos, ¿no?, que están hablando, que están diciendo, uno no tuvo nada que ver, que es inocente. Y además quizás hasta uno le hace bien a estas personas que lo están acusando. Y en cambio, bueno, como digo, ¿no?, lo atacan a uno, lo acusan. Qué sensación de impotencia, ¿no? A veces la lucha por momentos con la ansiedad que eso genera es tremenda. Es tremenda. Bueno, de esto habla el Salmo 7. Nos enseña por cómo una persona de fe debería actuar en una situación así. Cómo debería reaccionar. Y claro, obviamente, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios es poderoso para aplicarlos a cada una de nuestras vidas, sea la que sea la situación injusta que estemos viviendo. Literalmente vamos a ir viendo por este salmo que el autor le pide a Dios que lo vindique, que lo vengue. Literalmente, sin pelos en la lengua. Que haga justicia con una persona que lo está acusando injustamente. Así es el título del sermón, ¿no? Acusaciones injustas en manos del juez justo. Y él está buscando al Señor, él está buscando a Dios y lo busca como juez justo que Él es. Lleva su causa, presenta su causa delante del Señor y le ruega a Dios que Él la resuelva. Él no lo quiere hacer, no quiere tomar venganza de mano propia, no quiere resolverlo Él. Deja todo en manos de Dios, en manos de la justicia de Dios. La justicia de Dios es clave en este salmo, es el tema. Algunos dicen que es la columna vertebral, por así decir, del Salmo 7, la justicia de Dios, que es perfecta.
En la superinscripción, ¿sí? Esa letrita chiquitita que tenemos en algunos salmos, la letrita chiquitita que está en su Biblia, eso sí es texto inspirado, forma parte del texto original. Nos dice que este salmo es un sigayón, ¿no? Como dice, sigayón de David. No hay mucha información al respecto de lo que es un sigayón. Y no hay mucho consenso. Pero sí, la mayoría coincide en que es una composición desordenada. Algo que fue escrito, ¿sí? Un poema de forma desordenada. Y muy probablemente por la situación ansiosa que estaba viviendo el autor, que leemos que fue David. Él escribió este salmo. Y él escribió este salmo en referencia a una experiencia que tuvo con Cus. Así dice la superinscripción, ¿no? Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, Cus era una persona de la tribu de Benjamín, de la tribu de Saúl, ¿se acuerdan? Si usted ya ha leído la Biblia de forma completa, conoce acerca de Saúl y de la historia de Saúl. Bueno, este hombre Saúl fue un rey de Israel, el primero, muy desobediente. Era tremendo ese hombre y malvado. Empezó bien, pero por desobediente se alejó de Dios. Y todo el tiempo, sí, con su gente, con su tribu, estaba buscando a David para matarlo. Estaba súper ensañado este hombre por celos y envidia que él tenía hacia David. Desde el capítulo 18, después usted lea en su casa del primer libro de Samuel, hasta el 26, son registros y registros de Saúl con toda su gente buscando y buscando para matar a David. Recontra ensañado contra él. Impresiona. Usted lee y dice, pero, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué así? Bueno, y lo interesante es que Dios una y otra vez está interviniendo y está ayudando a David y lo libera de que lo atrapen y lo maten. El autor de Samuel organiza muy bien el libro para que tenga ese efecto en nosotros cuando lo leemos, ¿no? Que Saúl parece que ya lo va a atrapar y lo va a matar y David se escapa. De casualidad pareciera, ¿no? Pero bueno, uno sabe que Dios obviamente estaba detrás de todo esto. Y como si fuera poco todo esto que les cuento, ahora vamos a leer una parte para entender bien lo que estaba pasando. Dios hace que en estas campañas que hacía Saúl, ¿no? Para matar a David, en 2 oportunidades, no una, sino en 2, Saúl se quedara dormido en una cueva o en un escondite, y en esa misma cueva estaba David ahí escondido. Y David le perdona la vida, no una, sino 2 veces. 2 veces. Increíble. Note conmigo, por favor, lean 1 Samuel, versículo... perdón. ¿Pasé el capítulo? Sí. No, ese no es el capítulo. Mil disculpas. Ya lo buscamos. El 24. Primero de Samuel 24. Disculpen ahí la cita que les pasé mal. Primero de Samuel 24, versículo 1 en adelante, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, note, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David
y de sus hombres. Impresionante. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Note, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Versículo 4, perdón. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, note, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Impresionante. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, subraya esta parte: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Note, precioso: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, note, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, Saúl le dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me ha dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Tremendo, ¿no? Impresionante. Pero bueno, esta gente está diciendo todo lo contrario acerca de David. Ahora vamos a leer en el Salmo. Y en el Salmo 7 vamos a ver que David está sufriendo, pero no por algo, en este caso, que le están haciendo, como en otras oportunidades, sino por lo que están diciendo de él. Por algo que están diciendo. ¿Se sufre también por eso? Y claro que sí, usted sabe. Y él está sufriendo por eso. Él está sufriendo acerca de las palabras de Cus. Bueno, este salmo con los años, después que David lo compuso y lo cantó, pasó a formar parte de lo que es el Salterio, ¿sí? Que es el libro completo de los salmos. Recordemos que el gran tema
el gran tema del libro de los Salmos, ¿sí? La melodía que une todo el libro, es como un justo vive y sobrevive en el mundo de Dios. Ese es el tema. Sufriendo, en el mientras tanto, la oposición de los malos. ¿Sí? Un justo no es alguien, recordemos para los que escuchan por primera vez, no es alguien perfecto, un justo que hace todo bien, sino es alguien que está en un pacto con Dios y ama al Señor porque Dios tiene un pacto con él y teme al Señor y procura vivir su vida agradándole a Dios. Y en contraposición tenemos a los malos en el libro de los Salmos. Los malos son personas que no están en un pacto con Dios, que rechazan a Dios y en consecuencia rechazan a los hijos de Dios. Bueno, el justo vive en este mundo, ¿no? Esperando al Mesías, al Rey de Israel que va a venir a gobernar como se debe gobernar. Y mientras tanto, mientras espera para sobrevivir y ser fiel a Dios, vive, como leímos en el Salmo 1, meditando en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, esperando a este Mesías que va a venir a gobernar como se debe gobernar. Y además de estar esperando y meditando, está orando. Está orando y así son todos los salmos, excepto el primero y el segundo. En todos los demás vemos personas orando a Dios. Sobrevive orando, confiando en Dios. Y esta situación particular, hermanos, cuando sufrimos por causa de acusaciones injustas, no es la excepción. No es la excepción. Por cosas que dicen de nosotros. En situaciones que somos inocentes, pero están hablando mal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos reaccionar en esos momentos que no hicimos nada? Igual nos atacan y nos acusan. Bueno, este es el tema del sermón. Es el creyente que camina en justicia puede recurrir al Dios justo para que lo defienda de aquellos que lo acusan injustamente. Ese es el tema. ¿Cómo se ve un creyente así? ¿Cómo luce una persona de fe así? Bueno, el Salmo nos da 5 características que vamos a ir viendo de a poquito. El creyente que camina en justicia puede recurrir al Dios justo para que lo defienda de aquellos que lo acusan injustamente. La primera de estas características la vamos a ver en los versículos 1 y 2. Así que por favor los vamos a leer. Dice el versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Terrible. David está orando al Señor, se está aferrando a Él, le pide que lo libre de personas que están a punto de comérselo como un león. Es tremenda la figura que está usando David acá. Señor, sálveme de estas fieras que están a punto de devorarme. Recordemos que esto es acerca de las palabras que están diciendo contra él. Entonces es una figura. Son acusaciones injustas. Y él se siente así. A punto de que están a punto de destrozar su alma. Así se siente David. Lo están calumniando. Y en este contexto él se refugia en el Señor. Todos seguramente hemos pasado por momentos así. Y vamos a seguir pasándolos. Unos de una manera o otros de otra. Por eso esta palabra es muy relevante para nosotros. Para que no nos refugiemos en nosotros mismos o en nuestros pecados, sino que nos podamos refugiar en el Señor. Amén. Porque en ti he confiado, dice el versículo 1. La idea de la palabra hebrea confiado es la palabra hebrea hasa. Es de refugio. De refugio. En usted, Señor, me refugio. En usted me refugio, Señor. Para David, el Señor era su lugar seguro, su castillo, su fortaleza.
Es muy común esta idea en los salmos. Usted va a buscar y va a ver que muchos salmos la mencionan. Buscar la protección en el Señor, en Dios, no en mí mismo, no en mis estrategias, no en mis recursos, sino en Dios. Dios es el que me protege. Es muy poderoso apropiarnos de esta idea. Y qué bendición, hermanos, que de la misma forma que sea muy habitual en los salmos, esta idea sea en nosotros. Que de forma continua nos estemos refugiando en el Señor. Que acudamos a Dios de primera mano. No en mis recursos, no en mis propias fuerzas, no en mis trucos. O peor, pecando. Hay personas que dicen, no, usted conoce. Bueno, a mí me agarran los 5 minutos y listo, ¿no? Ya se me pasa. Después, ustedes me conocen. Bueno, no, hermanos. Eso es pecado. ¿Qué cosa es esa de los 5 minutos? Eso es del mundo. No nace de Dios. Dios no aprueba eso. Es del enemigo también, de nuestra propia carne, etcétera, pero no viene de Dios. Tenemos que rechazar esa idea, luchar contra eso. ¿Y qué mejor que luchar contra eso, sabiendo que tenemos acceso libre para refugiarnos en el Señor? Nosotros los creyentes tenemos eso nada más. Las personas del mundo no lo tienen. Nosotros podemos refugiarnos en Dios de forma libre para que Él nos ayude por su misericordia. Versículo 1 dice, sálvame, líbrame, ¿no? La idea, la connotación de estas palabras es como de ser arrebatado de un peligro, arrancado, rescatado de esa forma. Es tremendo. David se pone bajo la mano de Dios. Él no va a solucionar las cosas a su manera, sea lo que sea que pase. Y así debemos hacer nosotros. Así tiene que hacer una persona de fe. Se refugia en Dios cuando es acusado injustamente. Se refugia en el Señor para que lo ayude, para que tenga misericordia. No en su pecado, no en sus trucos o estrategias. No, en Dios. En Dios. Amén. Entonces, esto hace una persona de fe. Cuando es acusado injustamente, se refugia en el Señor. En segundo lugar, alguien que puede recurrir a Dios por justicia, cuando es acusado injustamente, es alguien que camina en justicia. Esto lo vamos a ver de los versículos 3 al 5. Note, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y a su derecha usted va a tener una palabra hebrea que dice Selah, ¿no? Una pausa. Que no todos los salmos la tienen. Bueno, este la tiene. ¿Qué es esto de caminar en justicia? ¿Qué significa caminar en justicia? Bueno, es ser alguien íntegro. Íntegro. Porque, bueno, estoy en una relación con Dios. Entonces, la vida de Dios, la luz de Dios fluye en la mía. Así es. Y por eso camino en integridad. Esto de caminar en justicia, caminar en integridad, no significa ser perfecto en todo y nunca pecar. No significa eso. Nosotros sabemos que como creyentes, en Cristo, ¿sí? Aunque es nuestro deseo vivir todo el tiempo así, sin pecar, no podemos, por el pecado que vive en nosotros. Amén. Así enseña Romanos capítulo 7,
versículo 14 en adelante. Pero hay un autor que resume muy bien lo que significa esto de caminar en integridad, caminar en justicia. Él dice lo siguiente: esto refiere a vivir una vida honesta, justa y recta en todas las áreas de la vida. Subrayo lo que sigue: tanto en público como en privado. Caminar en integridad implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, confiando en Él y obedeciendo sus mandamientos en todas las decisiones de la vida. Implica ser honesto y transparente en nuestras relaciones con los demás. Esto significa no engañar, no mentir, no robar y no hacer nada que cause daño a otros. En resumen, caminar en integridad es un llamado a vivir una vida moralmente recta y honesta, guiada por los principios bíblicos y el amor a Dios y al prójimo. Y como termina, me encanta, es esencial para seguir a Dios y también para ser de testimonio y poder ganar a los demás. Tremendo, ¿no? Esto significa caminar en integridad. Y claro que David no está diciendo, ¿no?, que él es perfecto en todo, entonces por eso Dios lo tiene que ayudar. No está diciendo eso, ¿no? Como que, bueno, Dios está obligado a ayudarlo. Como que él cambia favor por favor con Dios. Nada que ver. No es así, no es lo que David está diciendo. Tristemente hay mucha gente que piensa así, ¿no? Como que Dios les debe. Pero nada que ver, Dios no nos debe nada a nosotros. A nadie le debe nada, sino al contrario. Lo que está haciendo... Vamos a usar el... Lo que está haciendo David acá es clamar a Dios en humildad. Humildemente está clamando a Dios y él lo que está diciendo: Señor, en esta situación puntual, yo soy inocente. Yo no estoy haciendo lo que Él dice que yo hago. Esta persona, David, lo está acusando de ser alguien desagradecido, de ser injusto, pero no así nomás, con gran injusticia. Esto tiene que ver con la palabra iniquidad. Iniquidad, uno dirá, bueno, ¿qué es esto de iniquidad? Es una gran injusticia, es un gran pecado. Eso es iniquidad. A David lo están acusando de pagar mal por bien. ¿Sí? A él le hicieron bien y él paga con mal. Fíjense ustedes el versículo 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Alguien de la tribu de Saúl estaba diciendo que David era injusto. Y era mentira. Todo lo contrario, David solo les hacía puro bien a ellos, nomás. Les hacía bien. Y de forma desinteresada, sin buscar nada a cambio. Usted lea en su casa luego, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, usted sabe, bueno, cómo termina la historia de Saúl y todos los que mueren, no por mano de David, sino en sus guerras. Y cuando ya David era rey, pregunta: ¿quedó alguien de la casa de Saúl que yo le pueda hacer bien? De forma totalmente desinteresada, sin buscar nada a cambio. Y ya vimos, ¿no?, que Saúl lo buscaba para matar y David le perdonó la vida no solamente una vez, sino varias veces. Entonces lo que decía esta persona sobre David era una mentira. Era mentira. Y para peor, hacía que más gente se le ponga en contra de David, ¿no? Esta murmuración, esta crítica injusta contra él. Imagínense cómo estaba David. Y así puede pasar con nosotros también, ¿o no? Personas a las que le hacemos bien en el Señor nos devuelven mal. Y uno piensa: ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y están dele que te dele,
nunca se van a cansar, pero tranquilos, lo hacemos en el Señor. Entonces tenemos paz en el corazón. Porque en definitiva, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor, centrado en Dios. Y por eso, como somos íntegros, podemos orar al Señor por ayuda cuando hablan mal de nosotros, cuando nos acusan injustamente. Ahora bien, el tema es si uno no ha actuado con justicia en esa situación que nos están acusando. Ahí está el tema. Présteme mucha atención en este punto. No importa si uno es bueno con esa persona y le desea siempre el bien, o la mayor parte del tiempo les hizo bien. Si usted es culpable de las cosas que esa persona lo está acusando, tristemente, no puede clamar a Dios para que resuelva las cosas a favor suyo. ¿Por qué? Porque sería una hipocresía. No tendría sentido. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Nosotros que vivimos en una cultura que todo el tiempo nos predica que somos víctimas. Desde el gobierno hasta en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, hasta el último, se nos dice que somos víctimas y víctimas. Bueno, la Biblia tiene una opinión diferente sobre eso. Tenemos que tener cuidado de lo que pensamos y decimos, a ver si realmente somos inocentes en esa situación. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pensemos en todo lo que hacemos y decimos, ¿sí? Reflexionemos, que todo sea franco, honesto, sincero, todo, hermanos, no algunas cosas, las que me convienen nomás. Todo, con el Señor en el centro, siendo íntegros, sin atajos, sin medias verdades, no usando nuestros trucos, para que podamos vivir con confianza, para que podamos vivir confiados en el Señor, ¿no? No en nosotros, en el Señor, claro. No que vamos a hacer siempre todo perfecto y nunca vamos a pecar en nada. Ya dijimos que no se puede, pero la idea de caminar tiene que ver con lo que es habitual para nosotros, lo que es común. Por favor, entonces piense, ¿qué es lo habitual en su vida? ¿La rectitud? ¿Lo que agrada al Señor? ¿O el atajo? La falta de transparencia, hablar mal de otras personas, las verdades no a medias o las mentiras piadosas, entre comillas. No hay nada de piedad en una mentira. Bueno, si es lo segundo, difícilmente va a poder acudir a Dios en momentos así, tristemente. Pero David está confiado. Él vive con confianza. Y hace una declaración todavía más solemne y podríamos decir hasta más peligrosa. Dice, bueno, si son ciertas estas cosas, o sea, las acusaciones, fíjese versículo 5, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Bueno, Señor, si es cierto que yo he hecho esto, que me alcance, ¿no?, la fiera, el león ese del versículo 1, y ya, que arruine mi reputación, que logre lo que anda buscando, y que, bueno, eso termine de desgarrar mi alma del todo. Tremendo lo que dice, ¿no? No se puede decir así nomás. Pero David está tranquilo porque él se manejó con integridad. Por eso dice las cosas que dice. Y como leímos antes, acá hay un Selá. En un momento, en alguno que otro salmo, vimos que este era un recurso, ¿sí?,
para hacer una pausa, para pensar. Como decimos nosotros, parar la pelota o parar la moto, ¿sí? Y reflexionar. Reflexionar. Y eso vamos a hacer, porque es necesario parar y pensar. Luego de todo lo que se dijo, que es fuerte, son cosas que no se pueden decir así nomás y listo, y seguir como si nada. Hay personas que lo hacen, pero no se debe. Lo que se dijo es muy fuerte y lo que se va a decir a continuación, lo que se va a pedir es muy fuerte también. Entonces, hermanos queridos, antes de hablar, antes de pedir, pensar si no hay cosas quizás para cambiar, para que el Señor obre en uno. Quizás no, quizás sí. Es el Señor el que conoce, al detalle, en la profundidad. Y si tenemos cosas para cambiar, bueno, no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Cristo, el Salvador, en quien están los recursos y el poder para cambiar. Mirar al Señor. Pensar en el poder del Evangelio. Es posible ahora cambiar. Amén. Por medio del Evangelio. Pero sí tener cuidado. Situaciones así como las que pasó David nos muestran cómo está a nosotros mismos, cómo está nuestro corazón. Nos revelan. Claro que sí. Y si vemos fruto, bueno, en humildad damos gloria al Señor, porque es la obra de Él. Pero si vemos que en situaciones así todavía están aflorando cosas feas de parte nuestra, si vemos pecado, bueno, también en humildad agradecer al Señor porque me está mostrando este pecado, y buscarlo para poder cambiar, pedirle al Señor misericordia para cambiar. Eso estaba ahí. No es que esta situación triste lo inventó de la nada. Ay, esta persona, me voy a dejar de relacionar con estas personas o con esta persona porque saca lo peor de mí. No. El Señor está sacando eso para que en humildad podamos tratarlo por medio del Evangelio y del poder del Espíritu Santo de Dios. Para que podamos convertirnos en personas íntegras. Íntegras. Ahora se puede por medio del Evangelio. Y qué hermoso, hermanos, qué dulce, qué paz nos da Dios en su Espíritu Santo, que por fin a través del Evangelio podemos ser íntegros, caminar en integridad. Entonces el creyente que puede recurrir a Dios cuando lo acusan injustamente es alguien íntegro, es alguien que camina en integridad, en justicia, por medio del poder de Dios. En tercer lugar, ¿cómo se ve una persona así, una persona de fe, cuando recurre a Dios, cuando es atacada injustamente? Es alguien que recurre por justicia al Dios de justicia. Esto lo vamos a ver de los versículos 6 al 13. Esta parte es la central en el Salmo. Es donde más se habla y más se enfatiza sobre la justicia de Dios. Sobre el hecho de que David busca a Dios, recurre a Dios para que Él haga justicia. David no se va a vengar en sus propias fuerzas. Busca que Dios haga su justicia, porque Dios es justo. Amén. Entonces, David busca la justicia de Dios, no la suya, porque él conoce esa justicia, sabe qué está buscando, y también porque él conoce al Dios de justicia. Lo conoce de esa forma, a ese nivel. En primer lugar, como ya vimos, David es inocente de las cosas que lo están acusando, entonces recurre al Señor para que juzgue la situación y lo vengue. Fíjese el versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira.
álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Tremendo. Se usan 3 imperativos que básicamente buscan acudir a Dios, buscan lo mismo de parte del Señor, que Él actúe de una forma rápida, pronta. Esa es la idea. Le pide a Dios que Él administre su justicia, que como leímos, ¿no?, con su ira santa lo libre de la furia de estos que estaban buscando su mal. Esta palabra despierta, hay opiniones divididas en lo que refiere. Bien podría interpretarse que el salmista siente que hasta ese momento Dios no le había prestado atención. Sabemos que no es así, pero bueno, él se sentía así. Y que ahora aplique su justicia, que la administre. O bien también podría interpretarse como que Dios despierte, entre comillas, la justicia que ya tenía preparada para él. Sea como sea, es un llamado solemne a Dios para que aplique su justicia que es perfecta. Que es perfecta. Como dijimos al principio, la confianza de David en Dios como juez es la columna vertebral del Salmo. Y así debería ser con nosotros también en nuestra relación con Dios. Que nuestra confianza en la justicia de Dios sea clave, sea central en la relación que tenemos con Él. Porque si no, hermanos, de otra manera, no vamos a recurrir a Él de primera mano. En serio, recurrir a Él, no lo vamos a hacer. Vamos a vivir frustrados, usando nuestros métodos. Por eso, la confianza que tenemos en la justicia de Dios tiene que ser central en nuestra relación con Él. David acude a Dios por justicia para que Él haga justicia. La venganza, como dice la palabra de Dios una y otra vez, pertenece ¿a quién? Al Señor, no a nosotros. No nos tenemos que vengar nosotros, arreglar las cosas nosotros. Él va a pagar cuando llegue el momento. Claro. Note usted hermosos versículos, por ejemplo, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución, está hablando Dios. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ya viene, dice el Señor. Romanos 12, 19. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uno quisiera que fuera ya a veces, ahora, ¿no? Pero no. La confianza en Dios, en su justicia, se muestra cuando somos pacientes. Cuando de forma continua recurrimos a Él por justicia. Cuando pacientemente esperamos que Él haga justicia cuando Él lo considere correcto. De esto se trata tener fe. De eso se trata confiar en el Señor. Lo que dice a continuación va en la misma línea. Note versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David quiere que Dios lo ayude, amén, que Él lo defienda, que haga algo con la situación. Pero como decía bien Cristian al principio, en el momento de cantar, Él está pensando en Dios, en la reputación de Dios, ante las personas. Él desea que Dios sea visto como el juez justo que es. Y David no es que se la cree acá, ¿no? Conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, no es que se la cree, como decimos nosotros. No, él está diciendo, yo no voy a resolver las cosas, acudo a Dios. Porque Dios, al hacer justicia, Él demuestra que está del lado del inocente.
como juez justo que es. Entonces él se siente en total libertad de recurrir a Dios por justicia y no estar usando sus estrategias. En segundo lugar, además de recurrir a Dios por justicia, David, además de esto, conoce la justicia de Dios. Sabe de qué se trata. Y en los siguientes versículos se hace un contraste. Versículos 9 al 11, note. Fenezca, dice David, ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Hermoso. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. David le está pidiendo al Señor que la maldad de esta gente que no conoce a Dios se termine. Y que al mismo tiempo que Jehová, que nuestro Señor personalmente establezca al justo. La idea de esta palabra tiene que ver con darle seguridad. Que le dé seguridad al que conoce al Señor, es la idea. Y la razón es porque el Señor prueba la mente y el corazón. Porque el Señor sabe cómo son las cosas. Sabe todo. Absolutamente todo. La gente, hermanos, puede comprar una versión o la otra, ¿no? Escuchar a unos o a otros. Pero el Señor ve todo. Él sabe todo a la perfección, al detalle. Conoce en profundidad cómo fueron las cosas. Para bien y para mal, ¿no? Ojo, no podemos engañar a Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, va a cosechar. Pero bueno, el que se maneja con integridad no debería tener miedo. Amén. Y este es el punto. En vez de tener miedo es al contrario. ¿Por qué? Porque Dios lo defiende. El Señor está de su lado. Dios mismo es su escudo personal. ¡Qué bendición! ¿Quién puede decir eso? Dios salva, Dios libra a los íntegros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es justa, como ninguna otra. Es perfecta. Esa justicia no cambia con el tiempo. No cambia de acuerdo a alguna u otra conveniencia. No, la justicia de Dios es perfecta y David lo sabe. Él conoce la justicia de Dios. Entonces, un creyente que acude a Dios por justicia, que es íntegro, que acude a Él cuando lo acusan injustamente, es alguien que conoce la justicia de Dios. La conoce. Sabe cómo es. No está ahí guardando ideas erradas en su corazón acerca de la justicia de Dios. Rechaza ideas erradas sobre eso. No anda con el corazón dividido. Amén. Entonces, recapitulando. David recurre a Dios por justicia porque conoce la justicia de Dios. Pero en tercer lugar también porque conoce al Dios de justicia. Sabe quién es este Dios. Sabe cómo es, cómo piensa, cómo se maneja, cómo actúa. Versículo 11, que dice, Dios es juez justo. Él conoce a su Señor. Versículo 11 al 14, leamos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Terrible. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hasta ahí nomás, hasta el 13. Y como enseña esta porción del Salmo, enseña toda la Biblia acerca de que Dios es justo. Y en eso podemos descansar y consolarnos. Note usted Génesis 18:25.
precioso, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Precioso. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué lindo. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y así podemos estar todo el día leyendo acerca de que Dios es justo en la Biblia. Note usted Apocalipsis 16, 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo. Y David sabe que Dios, al ser justo, está del lado de los justos. Porque Dios mismo es justo. Y él sabe que el Señor lo ama y está listo para liberarlo, para ayudarlo. Y note esto, David sabe que es todo al revés con el malo, con aquel que no está en un pacto con Dios. Es todo al revés. Es bastante duro y triste lo que dice en esta parte, pero es así. Versículo 11, la segunda parte, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Dios rechaza al malo. Ya dijimos, ¿no? El malo es aquel que rechaza a Dios, que no está en un pacto con Dios, por eso lo rechaza y en consecuencia se opone a los hijos de Dios. Este rechazo que el malo tiene para con Dios y las cosas de Dios se puede manifestar de dos maneras, pero al fin y al cabo lo mismo. Se puede manifestar en una rebeldía activa o en una indiferencia pasiva, pero al fin y al cabo es rechazo a Dios y a las cosas del Señor. Dios está enojado con el malo todo el tiempo, a no ser que Cristo venga a ser su Salvador. Amén. Esa es la única forma de solucionar esto. Pero, en contraste, hermanos, de forma hermosa, a nosotros nos ama todo el tiempo. Está todo bien con nosotros todo el tiempo. Por gracia, no porque nosotros seamos buenos o porque vengamos a la iglesia o uno descubrió la forma de agradar a Dios. No, es por medio del pacto que Él hizo con nosotros. Nos ama todo el tiempo por pura gracia. Y en esto tenemos que consolarnos. Él es nuestro guerrero defensor en situaciones así. Por eso, ¿no? Todas estas figuras de la espada afilada, de las flechas ardientes, de las armas preparadas, de los arcos. Tremendo, hermanos. Dios es por nosotros. Como dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que predicarnos esta verdad porque la solemos olvidar con frecuencia. Y Él va a actuar. Dios va a actuar. Él no es indiferente a la maldad, a la injusticia. En el momento justo, Él va a actuar. Si no se arrepienten, Dios va a actuar. ¿Y quién va a ganar? Dios, el Señor. No va a ser de otra forma. Y nosotros ganamos con Él. Ganamos con Él, no en nuestros trucos, no en nuestras estrategias, en Él. Dios no tiene comunión con el que no está en un pacto con Él, con el malo. Entonces para el Señor es fácil elegir. Es fácil saber de qué lado Él está.
Para Dios es fácil, pero tenemos que hacernos la pregunta nosotros. En este punto tenemos que reflexionar y preguntarnos si conocemos a Dios de esta manera, a este nivel, al Dios de justicia. Si ya nos cayó esa ficha en nuestra relación con Él. Porque es la única forma, hermanos, de tener paz en el corazón. Una paz real, duradera. Es conociendo a Dios como un juez justo. Y no andar con el corazón dividido. Si no, vamos a vivir afanados o frustrados. No entendiendo cómo son las cosas, queriendo resolver las cosas a nuestra manera, quizás con miedo, con ansiedad, con el orgullo herido, vengándonos nosotros mismos cuando nos acusan injustamente, pecando. Y eso demuestra, hermanos, que no estamos confiando en el Señor porque no lo conocemos a ese nivel, al Dios justo, dándole lugar quizás a la preocupación excesiva, a la amargura. Hace un tiempo un hermano compartió en el grupo de WhatsApp una frase hermosa que es muy justa para esto que estamos viendo y decía más o menos así la frase. La preocupación es vivir con la idea de que Dios va a resolver injustamente una situación en el futuro. La amargura, en cambio, es vivir con la idea de que Dios resolvió injustamente una situación en el pasado. Tremendo. El creyente, hermanos, que camina en justicia, que busca que el Señor intervenga, lo defienda de aquellos que lo acusan injustamente, es alguien que recurre a Dios por justicia, porque conoce la justicia de Dios y también porque conoce al Dios de justicia. Así es. En cuarto lugar, una persona de fe que se maneja así es alguien que sabe acerca del principio de retribución. ¿Qué es esto del principio de retribución? Leamos versículos 14 al 16. Más figuras, sigue dándonos David. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Este principio de retribución, como mencioné recién, es un principio muy común en la Biblia, un principio básico para Dios. Este principio sostiene, ¿sí? Es sencillito, que a los que hacen las cosas bien, les va bien. Y a los que hacen las cosas mal, les va mal. Es decir, que las acciones de una persona tienen consecuencias, ya sean positivas como negativas. Así enseña la Biblia, por ejemplo, Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, pero los justos serán recompensados con el bien. Y este principio es muy importante en la teología bíblica y en la ética bíblica. También se conoce con el nombre de principio de cosecha. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que sembramos, cosechamos. Y a Dios le encanta cumplir este principio. Usted lo va a ver en la Biblia. De hecho, Samuel, que leímos algunas partes hoy, enfatiza muchísimo este principio. Pero, y este es un gran pero, Dios no está obligado a cumplir siempre este principio. En ciertas ocasiones especiales, Él decide que no se cumpla. Y tenemos que entender esto, porque si no nos frustramos. Y así vive la gente frustrada, ¿no? Pensando de que Dios es injusto. Por ejemplo, en el libro de Job, este principio se aborda de una forma más compleja. Usted va a leer el libro y va a ver que aunque Job es un hombre justo, sufre un montón de pérdidas.
Y esto pareciera contradecir al principio de retribución. Bueno, cuando usted sigue leyendo el libro, va a ver que se argumenta que las acciones humanas no siempre tienen consecuencias inmediatas y que a veces hay razones más profundas detrás de lo que sucede en la vida de una persona. ¿Sí? Job no sufre así tan terriblemente como uno ve en el libro por algo terriblemente malo que hizo. Ese es el gran punto del libro. Y todos los que lo rodean a Job pensaban que sí, que era así. Que él estaba así de mal por algo mal, grandemente mal que había hecho, pero no era así. Había otra razón que el libro nunca nos cuenta, pero había otra razón. Y también, como ya nos cansamos de ver en muchas oportunidades, el hecho de que Jesús, hermanos, haya muerto en la cruz por los pecadores, para que podamos ser perdonados y reconciliados con Dios, ese hecho muestra que hay una dimensión mucho más profunda de este principio. Amén. Que va más allá de nuestras expectativas y nuestra comprensión humana. Si fuera así, ¿no? De que Dios estuviera siempre obligado a cumplir el principio de retribución, no podríamos ser salvos de nuestros pecados. Porque el justo Hijo de Dios no habría podido ser castigado en nuestro lugar. Morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Entonces, gracias a Dios, que no siempre se cumple y que Dios no está obligado a cumplirlo. Amén. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones necesarias de que Dios no está obligado siempre a cumplir este principio, es cierto que normalmente o regularmente se cumple. Y es lo que David está diciendo acá. Él sabe, David, que este principio existe, quizás no con este nombre, ¿sí? Principio de retribución, no creo que lo llamaran así, no sabemos. Pero él conoce al Señor y sabe cómo Dios suele manejarse. Y es lo que está hablando. Y así sucede muchas veces, usted sabe, personas que planean cosas injustas contra nosotros, están conspirando, ¿no? Estas son las figuras que nos habla el versículo 14. Pero estas personas van a encontrar que les va a salir todo al revés. Y que Dios está al control de lo que está pasando y se usan figuras. ¿No? Versículo 15, que van a caer, ¿dónde? En el mismo pozo que ellos cavaron. ¿Sí? Como que nos tiran algo y les vuelve a caer justo en su cabeza. Versículo 16. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Dios lo hace. Dios aplica este principio, porque Dios está al control. Bueno, en este caso sería que todas estas acusaciones falsas que esta persona hizo contra David cayeran en contra de esta misma persona. Esta persona buscaba arruinar la reputación de David. Bueno, él mismo iba a terminar con la reputación arruinada. No siempre va a actuar así porque sabemos que en ocasiones especiales Dios no lo cumple, pero muy probablemente sí. Entonces esto tiene, y este es el punto, que servirnos de consuelo y esperanza para que podamos mantenernos fieles al Señor y no vengarnos nosotros mismos. La Biblia está llena de ejemplos así, usted sabe. La historia de la iglesia también. Y si usted tiene unos años caminando con el Señor, sabe que es así. Cosas que parecen hasta graciosas. David mismo lo experimentó. Todas las revueltas, conspiraciones y traiciones contra su reinado, ninguna tuvo éxito. Ninguna. También recordamos después, siglos después de la vida de David, en el libro de Esther, con este hombre malvado Amán, ¿se acuerdan? Que él había tramado un plan para matar a los judíos y a Mardoqueo, con mentiras y acusaciones falsas. Y todo, si usted lee el libro, es de novela, ¿no? No se menciona la palabra de Dios, pero uno ve a Dios en todo el libro, controlando cada detalle de lo que va pasando. Todo pasa exactamente al revés de lo que Amán había tramado. Los judíos no murieron, sino que quedaron mejor posicionados que antes, exaltados.
Y Amán terminó muriendo en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La misma. Y Mardoqueo muy exaltado por Dios, obviamente, Dios lo exaltó. También tenemos a Satanás como el enemigo del Evangelio, encarcelando a Pablo a través de hombres malvados, con acusaciones falsas, para que el Evangelio no continúe esparciéndose. Pero Pablo, estando preso, él les predica a todos los soldados romanos, a todo el pretorio, dice la carta a los Filipenses. Y estos soldados viajan por todo el imperio romano convertidos a Cristo y llevando el Evangelio por todos lados. Y el Evangelio esparciéndose por todas partes con más velocidad y fuerza que antes. De una forma tan notable que Lucas, el autor de Hechos, termina el libro de los Hechos con un adverbio diciendo que el Evangelio se estaba predicando ¿cómo? Sin impedimento. Sin impedimento. Gloria a Dios. Y otra vez, el caso más glorioso, hermanos. Cristo condenado a muerte con falsas acusaciones, con acusaciones injustas, condenado por los hombres. La serpiente antigua, Satanás, mordiendo a Cristo en su calcañar, en el talón, pero Cristo aplastando la cabeza de la serpiente para siempre, dándonos la mayor victoria espiritual de todos los tiempos, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Es impresionante cómo Dios resuelve las cosas. Y no solo eso, sino que Dios resucitó a Cristo. Y ahora está a la diestra del Padre esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así nos dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¡Qué locura! Entonces una persona de fe que es íntegra, que está buscando a Dios para que lo defienda de aquellos que lo acusan injustamente, sabe acerca de este principio. Porque conoce al Señor y sabe cómo Él se suele manejar, cómo Él suele resolver las cosas. Y finalmente, para terminar, versículo 17 dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Una persona así es alguien que alaba a Dios por su justicia. Una persona de fe alaba a Dios por su justicia. Este salmo termina con un voto, una promesa. La promesa de dar gracias a Dios, de cantar al Señor reconociendo justamente su justicia. La forma del verbo alabaré da la idea de que Él lo va a hacer de forma pública. Es una promesa de alabanza. Amén. Pero a su vez es una alabanza anticipada. Es muy notable. Él está alabando a Dios anticipadamente. Él está pensando en eso, por eso lo ha escrito. Cuando las cosas todavía no se resolvieron. No es que Él está esperando que, se resuelvan para ir a alabar a Dios. No. Y cabe aquí que nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo es en mi vida? ¿Alabo al Señor en todo momento? ¿O solo nomás cuando las cosas salen como yo deseaba? Esa justamente, hermano, fue la acusación de Satanás acerca de Job. Satanás le dijo a Dios: Job te es fiel porque vos lo bendecís. Sacale todo lo que tiene y vamos a ver. Y fue así, Dios le sacó todo a Job. Y Job, aún con dudas, con su vida destruida, siguió alabando a Dios. Porque él conocía a Dios y sabía que Él es digno de alabanza, de su alabanza, por su justicia. Porque Él es justo. Note Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, cuando se acababa de enterar que había perdido todo. Sus familiares, sus hijos, sus bienes, todo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Note, Jehová dio y Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. David sabe cómo es Dios, ya sabe cómo se maneja, cómo piensa, y él sabe que él es digno de alabanza por su justicia. Él sabe que él está al control de todo, pase lo que pase. ¿Cómo se refiere a Dios? Como él, altísimo. Es precioso, el más alto, el superior, el que está sentado en el lugar más elevado, impartiendo su justicia. Entonces, una persona de fe que recurre a Dios cuando es acusada injustamente, esa persona de fe es íntegra, y usted lo va a ver porque es alguien que alaba a Dios por su justicia. Alaba al Señor por su justicia. ¿De qué lado se encuentra hoy, hermano, hermana? ¿Está alabando a Dios por su justicia? ¿De corazón? ¿Piensa usted que la justicia de Dios es justa? ¿Que es perfecta? O quizás hoy se encuentre del lado de aquellos que cuestionan a Dios porque las cosas no salieron como usted deseaba. Mire al Señor, mire a Cristo, reconcíliese con Él. Hebreos 13:12, precioso. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. Y vamos a las aplicaciones para terminar. En primer lugar, me quiero dirigir a aquellos que todavía están sin Cristo. El versículo 12 dice, si no se arrepiente, o sea, si el malo, si el que no conoce a Dios no se arrepiente, Él afilará su espada. Dios va a afilar su espada. Mi amigo, si usted no está en Cristo, si usted no está en un pacto con Dios por medio de la fe, tiene las horas contadas. Aunque suene duro, como dice el versículo 11, Dios, el juez justo, está enojado con usted todos los días. Por más que usted ni se imagine que sea así. Venga al Señor, venga arrepentido. Confíe en Él, sométase a su señorío, renuncie a su pecado, pídale perdón al Señor por su pecado. Conozca hoy a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque si no es así, un día va a conocer a Dios de una forma aterradora. La Biblia no se anda con vueltas, a veces nosotros damos vueltas, pero el Señor es directo y claro. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, tenga misericordia. Busque al Señor, venga a Cristo. Una aplicación obvia para los creyentes, hermanos, es que estemos en primer lugar seguros que estamos caminando en integridad. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo. No demos razones para que nos acusen. Y si caminamos en integridad el día que nos acusen injustamente, podemos orar con confianza al Señor para que nos ayude, para que nos defienda. Al juez justo de toda la tierra, para que nos vindique. Dios puede hacerlo de forma inmediata, como vimos, o en el futuro, pero lo va a hacer. Y vamos a estar satisfechos en su justicia. A veces, incluso en el presente, como vimos, los malos son atrapados en sus propios pecados. Pero sin dudas, en el futuro, el Señor va a venir con gloria a juzgar a aquellos que lo rechazan.
como se indica en Mateo 25, 31 en adelante. Las ideas de este salmo están vigentes hoy, hermanos, en muchas experiencias. Ya sea que seamos acusados injustamente en los tribunales por no negociar la verdad de Dios, o que simplemente seamos objeto de acusaciones falsas en la vida cotidiana, como puede ser en el trabajo, con los familiares, con los conocidos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en que Dios es el juez justo. Amén. Y que Él nos defiende. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita uno? Amén. Reflexionemos lo siguiente. En situaciones injustas, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Cuál es? Bueno, quizá no recurro al Señor. Uso mis estrategias, peco. Si todavía le cuesta mucho recurrir al Señor, busque al Señor para que eso pueda cambiar. Porque está mal, es pecado, no agrada al Señor. La voluntad de Dios es que usted siempre acuda a Él por justicia. Entonces va a tocar exponerse más a la palabra de Dios, crecer en la oración, en su confianza en Dios. Va a tocar ser humilde y pedirle consejo a hermanos y hermanas más maduros. Expóngase a la palabra de Dios, buscando el cambio. Sea humilde. Y si gracias al cielo se ve a usted mismo, ¿no?, recurriendo al Señor en situaciones así, bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es fruto del Espíritu Santo. Y es hermoso. Pero no se jacte, ¿sí? Sea humilde también. Es una obra preciosa del Señor en su corazón. No es suya esa obra. Adore a Dios. Dele gracias al Señor. Y también ahora tiene este salmo, ¿no?, para aplicar a su vida, sea cual sea la situación que esté pasando, este Salmo 7. Llene su corazón de confianza con la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias por revelarse a nosotros